Fórmula 1. Símbolo de choque es oficial. Colapinto fuera de Alpine. Torretas de policía, Briatore cierra el trato con Bottas y se viene un escándalo sin precedentes. Gritando de terror. Bienvenidos, una vez más, a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si pensabas que la saga de Franco Colapinto y Alpine había llegado a su punto más caliente, agárrate fuerte porque la noticia que te traemos hoy es un mazazo que va a cambiar todo el panorama de la Fórmula 1. Lo que se venía rumoreando a voces, hoy es una dolorosa realidad para el piloto argentino. El silencio que grita. La salida de Colapinto y la mano de Briatore. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará redes. Franco Colapinto, el pibe que puso el alma en cada curva, en cada entrenamiento, el que soportó la presión, los fallos ajenos, las acusaciones injustas y un silencio ensordecedor, hoy está fuera de Alpine. La decisión ya está tomada, y la mano de Flavio Briatore se siente más que nunca en este movimiento que sacude los cimientos del equipo. Nadie dentro del equipo hablaba de forma abierta, pero las miradas, las ausencias y las decisiones apresuradas ya estaban revelando demasiado. En el fondo del box, entre pasillos silenciosos y charlas cortadas al pasar, empezó a circular una idea inquietante. Flavio Briatore tenía una decisión tomada. No era un rumor cualquiera, era una sensación densa, incómoda, como si el aire pesara más alrededor de un solo nombre. Y ese nombre era Franco Colapinto, el piloto que había puesto todo, que había atravesado presión, fallos ajenos, acusaciones y silencios. Ahora era el que estaba en la cuerda floja, no por lo que hizo, sino por lo que Briatore buscaba hacer, reemplazarlo. Y rápido. Franco lo sentía venir. No necesitaba que nadie se lo dijera. Lo veía en los gestos, en los cruces de pasillo donde ya no lo saludaban igual, en las conversaciones técnicas a las que antes lo llamaban y ahora lo dejaban afuera. Y sobre todo en ese murmullo inconfundible que nace cuando el entorno ya sabe algo que vos todavía no podés decir en voz alta. Briatore tenía un nombre en la cabeza, un nombre que no era nuevo, pero que ahora sonaba con fuerza, casi con urgencia, Valtteri Bottas. Y eso para Franco lo cambiaba todo, no solo porque era una amenaza directa a su lugar, sino porque ese movimiento dejaba claro que nunca hubo una intención real de construir algo con él. Una jugada fría y calculadora, como las que le gustan a Briatore. La jugada brutal, Bottas entrando, Colapinto saliendo. Pero lo más fuerte llegó cuando la jugada era rápida, brutal, sin matices. Según lo que se oía en voz baja, Briatore quería cerrar todo antes del próximo evento, dejar resuelto el anuncio, barrer sin escándalo, cortar por lo más delgado, sacar a Franco, meter a Bottas y seguir como si nada, como si el proyecto que se había vendido como una apuesta por el talento joven fuera solo una excusa temporal, como si Colapinto hubiera sido apenas un nombre de transición, una pieza fácil de mover en el tablero. Y lo más doloroso de todo era que no se trataba de resultados, se trataba de poder, de nombres, de intereses personales. Es para agarrarse la cabeza, te lo juro. Franco no era ingenuo. Sabía que en este ambiente todo se mueve rápido, que las decisiones cambian de un momento a otro, pero esto era diferente, esto era personal, porque no se trataba solo de perder el asiento, era perderlo sin explicación, sin respeto, sin haber tenido la oportunidad de demostrar lo que podía hacer en condiciones normales, sin haber recibido respaldo cuando más lo necesitó, y ahora con un par de llamadas y una firma en un papel podían hacerlo desaparecer. Ser como si nunca hubiera estado ahí, como si no hubiera dejado el alma en cada jornada, en cada trabajo, en cada vuelta. El silencio de Briatore era aún más ruidoso porque no dijo nada públicamente, pero todos sabían que estaba haciendo llamadas, que estaba moviendo contactos, que estaba buscando cerrar algo, algo definitivo, algo que enterrara la situación sin dejar huellas. Y esa urgencia era una señal clara. Franco la sentía. No porque alguien se lo confirmara, sino porque lo veía en la actitud de los que antes lo rodeaban. Ahora nadie se comprometía con él, nadie daba respuestas claras, nadie quería quedar atado a un piloto que en cuestión de días podía dejar de formar parte del equipo. Si la frialdad de Briatore te indigna, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta es una jugada justa? La última batalla de Franco. Dignidad ante la traición. Y aquí es donde todo cambió. Pero Franco no pensaba quedarse quieto. Ya no. Ya había soportado la acusación injusta. Ya había tragado silencio tras silencio. Esta vez no iba a esperar a que todo ocurriera sin dar pelea porque su carrera, su lugar, su esfuerzo no podían ser borrados por una decisión tomada en una oficina con una lista de nombres en la mano. Esta vez si lo iban a sacar iban a tener que enfrentarlo, no físicamente, pero sí con la verdad, con la cara, con argumentos, porque Franco ya no iba a permitir que lo despidieran como si fuera un error del sistema. Él no era un error. Él era la prueba viva de que el sistema no está hecho para los que no tienen un apellido pesado detrás. La noticia, aunque todavía sin confirmarse,
empezó a hacer efecto como una fractura invisible. Algunos dentro del equipo intentaban actuar como si nada pasara, otros directamente evitaban cualquier conversación y Franco, en ese clima hostil se convertía en el centro del silencio, porque todos sabían lo que Briatore planeaba, pero nadie decía nada y eso era lo más cruel, que le estuvieran dejando caer con los brazos cruzados, que supieran que se estaba cocinando su salida y aún así nadie se atreviera a frenar la maquinaria. Esa tarde, mientras caminaba solo por el box, Franco se detuvo frente a su coche. No lo miró con nostalgia, sino con determinación, porque sabía que si se iba no iba a ser en silencio, que si le quitaban el lugar también iban a quedar expuestos todos los que permitieron que eso ocurriera, todos los que callaron, todos los que negociaron en secreto mientras él seguía confiando. Porque el problema no era solo el reemplazo, era la traición disfrazada de decisión técnica. Y eso Franco no lo iba a perdonar. Las horas avanzaban como si fueran una cuenta regresiva silenciosa. Nadie decía lo que sabía, pero todo el mundo actuaba distinto. Ya no era solo un rumor, era una certeza que flotaba en el aire con una violencia pasiva imposible de ignorar. Espera a conocer el detalle que cambió todo. El plan maestro de Briatore. Un golpe limpio y sin huellas. Briatore había dejado en claro puertas adentro que su objetivo era cerrar el nuevo movimiento antes de que nadie pudiera reaccionar. Un golpe limpio, directo, sin espacio a protestas ni maniobras. Valtteri Bottas estaba en su radar desde hace tiempo, pero ahora ya no era un hombre más, era el reemplazo y el reemplazado era Franco Colapinto. Franco caminaba por el centro de ese clima con la frialdad de quien ya no espera justicia, sino oportunidad. Él no era ajeno a los movimientos del poder. Sabía perfectamente cómo se cocina una salida como la que estaban armando. Primero se aísla al piloto, luego se lo Franco no lo vivía como una sorpresa, lo vivía como una puñalada que ya había empezado a doler y finalmente se ejecuta la decisión todo lo que había soportado, todo lo que había callado, todas las veces que puso el cuerpo en momentos críticos, ahora eran borrados de un plumazo por una decisión política y eso no se perdona fácilmente. La figura de Briatore era omnipresente, aunque no estaba presente físicamente todo el tiempo. Se sentía su poder en cada decisión, cada cambio de trato, cada modificación de roles. Todo venía marcado por su voluntad. Y en esa voluntad, Franco ya no tenía espacio. No era una cuestión de errores, no era una cuestión de nivel, era una cuestión de imagen, de nombres pesados, de conveniencia. Bottas traía visibilidad, experiencia, relaciones y Franco para Briatore era solo una apuesta que ya no le cerraba. Así de simple, así de crudo. Los intentos de hablar con alguien dentro del equipo eran inútiles. Las respuestas eran frías, medidas, calculadas. Todos sabían algo, pero ninguno iba a admitirlo, porque si lo hacían, se metían en un fuego cruzado del que nadie quería ser parte. Nadie quería quedar pegado al despedido antes del anuncio, y eso generaba un muro invisible que rodeaba a Franco. No había aliados, no había respaldo, solo una larga espera tensa en la que todo podía cambiar de un momento a otro. Lo más duro fue descubrir que incluso quienes parecían estar cerca ahora medían sus palabras. Gente que días atrás lo trataba con calidez, ahora lo miraba con compasión disfrazada de profesionalismo, como si supieran que estaba viviendo sus últimos días en ese entorno, como si hablarle con sinceridad fuera perder el tiempo. Y aún así, Franco no perdía el control, no daba un paso en falso, porque sabía que esa era la última carta que le quedaba, mantener su dignidad intacta, incluso cuando le estaban empujando hacia la salida. Si la frialdad de Alpine te está volviendo loco, deja tu like y compartí este video para que todos se enteren de la verdad. La espera agónica, Colapinto, la voz que no podrán silenciar. Mientras todo esto ocurría, en una oficina a puertas cerradas, las llamadas con el entorno de Bottas se intensificaban. Briatore ya no estaba tanteando, estaba negociando, cerrando. Quería anunciarlo cuanto antes, no por urgencia deportiva, sino por estrategia. Quería dar el golpe antes de que alguien pudiera frenarlo, antes de que Franco pudiera hablar, antes de que los medios empezaran a hacer preguntas incómodas. El plan era simple: borrar un nombre, colocar otro y seguir adelante como si fuera un ajuste lógico. Pero Franco no iba a dejar que eso pasara sin dejar marca. No iba a permitir que su salida se manejara como un simple intercambio, porque su nombre no era un número más, era el de alguien que lo había dado todo, incluso cuando todo le fallaba. Y si lo iban a sacar, al menos iban a tener que mirar a la cara las consecuencias de esa decisión, porque él no iba a salir por la puerta de atrás. Iba a dejar claro que lo que estaban haciendo un reemplazo técnico, era una maniobra política y eso el público merecía saberlo. Mientras Briatore apuraba su jugada, Franco afilaba su silencio, no para callarse, sino para prepararse, porque cuando hablara, y él sabía que iba a hacerlo, no dejaría piedras sin mover y no lo haría con bronca, lo haría con hechos, con presencia, con memoria, porque si había algo que Briatore no calculó bien, era que Colapinto no era solo un piloto, era una voz. Y una vez que esa voz hablara,
no habría botas que tapara lo que se había hecho. Desde el exterior todo seguía igual, las instalaciones, las caras de siempre, los movimientos rutinarios del equipo, pero por dentro el ambiente estaba contaminado. Era ese tipo de tensión que no se puede señalar con el dedo, pero se siente en la nuca. El nombre de Bottas ya no era solo una sombra que rondaba, empezaba a consolidarse como una presencia concreta, inevitable. Y Franco Colapinto, aún sin haber sido informado de nada oficialmente, ya vivía el día a día como si fuera un actor en una obra donde todos conocen el final, menos él. Esa es la parte más cruel, no que te cambien, sino que todos lo sepan antes que vos y sigan sonriendo como si nada. Lo verdaderamente desgastante no eran las reuniones que le cancelaban de forma repentina, ni los ensayos que de pronto ya no lo incluían. Lo que desgastaba era la hipocresía, la forma en que algunos pasaban junto a él y fingían que todo seguía normal, como si no estuvieran al tanto de que Briatore ya lo había borrado del esquema, como si no supieran que su asiento ya estaba siendo preparado para otro. La indiferencia protocolar era la forma más violenta de confirmación, porque no hacía falta un comunicado, todo lo demás ya lo gritaba. Franco no se sentía derrotado, se sentía en pausa, una pausa impuesta, forzada que lo obligaba a observar su propio desplazamiento desde dentro. Es una sensación difícil de explicar, ver cómo te corren sin decírtelo, sentir cómo cada decisión te empuja un paso más cerca de la puerta y aún así tener que sonreír, tener que vestirte con los colores del equipo, cumplir con las formalidades, presentarte como si nada, porque cualquier otra actitud sería usada en tu contra. Porque si mostrás frustración te acusan de inestable. Si reaccionás te tildan de conflictivo. Es una jaula de cristal. Estás dentro, pero todos saben que no vas a estar por mucho tiempo. El entorno cercano de Franco estaba tan desconcertado como él. Familiares, amigos, incluso algunos colegas no entendían cómo todo podía cambiar tan rápido y de forma tan sucia, porque lo que se estaba haciendo no era solo profesionalmente cuestionable, era humanamente devastador. Un joven piloto, entregado, disciplinado, cargando con el peso de cada falla técnica sin rechistar. Ahora era tratado como una ficha de descarte y todo para que otro nombre, con más marketing, más contactos y más peso político ocupara ese espacio como si no hubiera historia detrás. Lo más irónico era que los medios aún no sabían nada con certeza. Todo se cocinaba en silencio, con cautela, con mucho cuidado de no dejar rastros. Briatore quería que el anuncio fuera limpio, firme, sin polémicas, pero eso no iba a pasar porque por más que intentaran disfrazar lo ocurrido como un cambio natural, lo que estaban dejando atrás era mucho más que un contrato. Estaban dejando a un piloto que había apostado por el proyecto sin cuestionarlo, que había creído en la palabra del equipo, que había representado con orgullo cada jornada y que ahora simplemente estorbaba. Franco no planeaba hacer una escena, pero tampoco pensaba desaparecer porque el silencio que había mantenido durante semanas, soportando acusaciones, fallos, falta de respaldo, ahora empezaba a pesar como un archivo lleno. Cada día que pasaba sin respuesta se acumulaba una verdad que pronto iba a explotar y cuando lo hiciera no iba a ser un grito, iba a ser una narración detallada, seria, precisa, el tipo de testimonio que desarma las versiones oficiales con una sola frase. En lo profundo, Franco había entendido que esto no era una cuestión de talento. No se lo estaban sacando porque no rindiera. Que lo estaban sacando porque no encajaba en el nuevo modelo de control que Briatore quería imponer. Uno donde las decisiones se tomaban sin consultar, donde el piloto debía limitarse a ejecutar, donde la figura debía tener más pasado que futuro. Y Franco con su proyección, su juventud y su propia voz era un problema para esa estructura. Era demasiado presente, demasiado real, demasiado visible. Así que lo silencian, no con gritos, no con despidos ruidosos, lo silencian apartándolo de todo, haciéndolo sentir como una sombra, esperando que él mismo dé un paso al costado, que se canse, que diga, hasta acá. Pero eso no iba a pasar, porque Franco, en lugar de romperse, se estaba templando. Estaba aprendiendo a vivir con la incomodidad, a resistir donde otros se desmoronan, a construir dignidad en medio del desprecio y eso tarde o temprano iba a notarse. Lo que aún no entendía Briatore es que cuando se juega sucio, las consecuencias llegan, no siempre de inmediato, pero llegan. Y Franco, aunque dolido, seguía firme y más aún estaba tomando nota porque cuando le llegara el momento de hablar, no lo haría con bronca, lo haría con memoria y no iban a poder ocultarlo con ningún titular. El día transcurrió sin sobresaltos visibles, pero la tensión se podía palpar en cada rincón. No hubo anuncios, ni comunicados, ni confirmaciones. Todo seguía en un limbo incómodo, una especie de pausa premeditada donde nadie se atrevía a dar el paso definitivo. Briatore seguía en silencio. Bottas no aparecía, pero su nombre seguía flotando como una amenaza constante y Franco Colapinto seguía ahí presente, impecable, imperturbable, como si cada segundo que pasara sin definiciones fuera también una victoria silenciosa. No lo habían despedido, no habían hecho ningún cambio oficial y eso, a pesar de todo,
Aún lo mantenía en el juego, pero esa espera no era neutral. Cada minuto sin resolución lo desgastaba. Lo empujaba hacia un borde donde cualquier expresión de cansancio podía ser interpretada como debilidad. Franco lo sabía, por eso no cedía ni un centímetro. Mantenía el mismo ritmo, los mismos gestos, la misma precisión en cada detalle. No era resignación, era resistencia, una forma de recordarle al entorno y sobre todo a los que tomaban decisiones que él no se movía por presión, ni por rumores, ni por agendas personales, solo por hechos. Y mientras no hubiera hechos, él seguía siendo piloto del equipo y lo haría valer. Las miradas seguían siendo el único idioma sincero dentro del box. Algunos técnicos ya no lo esquivaban como antes. Había una especie de respeto que empezaba a emerger de ese silencio cómplice. Tal vez porque sabían que lo que estaban haciendo con Franco era injusto. Tal vez porque en el fondo admiraban la forma en que estaba aguantando el peso de algo que a muchos los habría desbordado. No había pataletas, ni escenas, ni comunicados personales, solo presencia constante, elegante, dolida. Sí, pero firme. Del lado de Briatore, sin embargo, todo seguía envuelto en hermetismo. No había filtraciones nuevas, no había movimientos públicos y eso era raro, porque si de algo se caracteriza el poder cuando está seguro de sí mismo es de su contundencia. Pero aquí la contundencia no había llegado. Se especulaba que el entorno de Bottas había pedido garantías, que algunos dentro del equipo habían puesto objeciones, que no todos veían con buenos ojos una salida tan abrupta de Franco. Todo era incierto, pero en esa incertidumbre Franco encontraba algo de aire. Y eso era lo más irónico, que mientras el plan de Briatore parecía diseñado para quebrarlo desde adentro, la falta de acción final lo fortalecía. Porque la ausencia de una decisión no era solo indecisión, también podía ser duda. Una duda sembrada por la dignidad con la que Franco enfrentaba cada día, por la calma desafiante con la que soportaba ese desmantelamiento progresivo. Porque si el plan era borrarlo, ¿por qué no lo hacían? ¿Qué lo detenía? Y si en el fondo Franco ya había empezado a torcer el relato, el piloto argentino no celebraba nada, no se permitía ilusiones fáciles, pero tampoco se entregaba a la desesperanza. Estaba en el umbral, en ese lugar difuso donde todo puede cambiar con una llamada, una firma, una frase mal dicha. Pero mientras eso no ocurriera, él seguiría de pie haciendo lo que sabía hacer, mostrando que incluso rodeado por la incertidumbre podía sostener su identidad sin perder la calma. Y eso en un entorno que mide cada gesto es una señal poderosa. A medida que el día terminaba, algunos comenzaron a preguntarse si Briatore realmente se atrevería a ejecutar la decisión que tanto había anticipado, no porque le faltara autoridad, sino porque tal vez, solo tal vez, había subestimado la capacidad de Franco para resistir, para exponer con su actitud lo injusto de todo lo que se había armado a su alrededor, porque en vez de quebrarse el piloto se estaba volviendo símbolo, y eso en un equipo tan expuesto como Alpine. Es peligroso para quienes manejan los hilos. Esa noche Franco se quedó solo un rato más, no porque tuviera algo que hacer, sino porque quería sentir el lugar, mirar todo con la claridad de quien sabe que cada segundo importa. No tenía respuestas, no tenía garantías, pero tenía lo más valioso, control sobre sí mismo. No podían usar sus palabras en su contra porque no las había dicho. No podían usar sus reacciones como excusa porque no las había tenido. Y eso a esta altura era un triunfo. Todavía no lo habían despedido, todavía no lo habían sustituido, todavía no había anuncio y hasta que eso pasara, Franco era piloto del equipo. Aunque algunos ya lo hubieran borrado en su cabeza, aunque otros lo quisieran afuera, él seguía ahí. Y mientras no se escuchara su nombre en un comunicado, todo lo demás no era más que especulación. Entonces, ¿qué pasará ahora con Franco Colapinto? ¿Logrará encontrar un nuevo camino en la Fórmula 1? ¿O esta será la lección más dura de su carrera? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la Fórmula 1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. El drama se intensifica. Torretas de policía, Alpine contra las cuerdas mientras Colapinto recibe un resplado clave, gritando de terror. ¿Fin de la era Briatore? Mercedes se relame. Bienvenidos, una vez más, a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si creíste que la trama de Franco Colapinto no podía sumar más giros, prepárate para lo que viene. El terremoto en Alpine no para, y lo que parecía un simple rumor, ahora es una realidad que tiene a los grandes de la Fórmula 1 moviendo sus fichas. El resplado inesperado. Pierre Gasly se convierte en héroe. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará redes. Franco Colapinto estaba en uno de esos momentos donde todo parece derrumbarse y al mismo tiempo cada pequeño gesto pesa como una montaña.
El dolor de lo ocurrido en el jefe de Silverstone aún lo atravesaba. No solo por lo que le pasó con el auto, ni siquiera por la impotencia de no poder demostrar lo que tenía dentro. Lo que más lo golpeaba era esa sensación de aislamiento, de estar dentro de un equipo que, en lugar de arroparlo en el peor momento, decidió mirar hacia otro lado. Qué feo es que te dejen solo en la mala. Y sin embargo, justo en medio de ese vacío, una voz inesperada se alzó, una voz que no vino del entorno más próximo ni del lugar más cómodo, sino de alguien que entendió lo que significa caer y sentir que nadie te levanta. Pierre Gasly no necesitaba hablar, no tenía obligación, no era su compañero directo, ni su mentor, ni estaba relacionado con los errores técnicos que rodearon a Franco. Pero habló. Y eso, en un universo donde todos temen salirse del guión, tuvo el peso de un terremoto emocional. Gasly no lanzó frases preparadas, no buscó titulares, habló desde la honestidad cruda, y eso se notó. Su tono fue el de alguien que, aún sin tener todos los datos, entendía perfectamente lo que había detrás de la caída. Un pibe solo enfrentando un entorno que se le venía encima. Gasly lo dijo claro. Admitió no saber exactamente qué había pasado, no querer hablar por Franco, no tener la versión completa, pero aún así lo defendió. Porque a veces lo más importante no es tener todos los datos, sino tener humanidad. Y él la tuvo. Cuando uno ve a otro compañero pasar un mal momento, no hace falta saberlo todo para ponerse de su lado. Basta con haber estado ahí. Basta con recordar lo que duele cuando te fallan los que te rodean. Y Gasly, que sabe lo que es remar en medio del caos, no dudó en decir lo que muchos callaron. La frase más potente no fue una defensa directa, fue una verdad disfrazada de observación. El auto es complicado, es fácil cometer errores, dijo. Y aunque parecía un comentario técnico, en realidad era un tiro por elevación, porque con esas palabras dejó claro que las condiciones que rodean a Franco no son las ideales, que hay un contexto que lo perjudica, que le expone, que lo deja vulnerable y que en lugar de cubrirlo, lo están dejando al descubierto como si fuera el único responsable. Tremendo palo. Esa frase, que para algunos pasó desapercibida, para otros fue un mazazo de realidad. Pero Gasly fue más allá, sin nombrar a nadie, dejó caer una crítica que se sintió fuerte dentro del box. Habló del rendimiento del monoplaza, comparó con lo que fue el año pasado, dijo que este año es peor, que otros equipos tienen un mejor paquete y ahí, sin decirlo directamente, señaló lo que muchos temían reconocer, que Alpine ya no es lo que era, que el entorno se ha vuelto más frágil, que las decisiones se tambalean y que quienes deberían proteger a los suyos están más enfocados en no quedar mal que en hacer las cosas bien. Para Franco, escuchar eso fue como un golpe de aire en medio del ahogo. No porque Gasly lo salvara, no porque una declaración fuera a cambiar su realidad, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien miró hacia donde nadie más quería mirar. Y eso tiene un valor incalculable cuando sentís que todos te dieron la espalda. El gesto de Gasly no fue grandilocuente, fue humano. Y en este ambiente, eso vale más que cualquier estrategia. Lo curioso es que, mientras dentro del equipo se mantenía el silencio absoluto, ese comentario externo se volvía la única voz que tocaba la verdad, porque ni siquiera quienes estaban al lado de Franco en ese momento de crisis se animaron a decir lo evidente. Nadie del equipo se paró a decir, esto no fue culpa de él. Nadie defendió su proceso, su talento, su entrega. Y eso hizo que lo de Gasly pesara el doble, porque vino de alguien que no tenía nada que ganar, pero igual eligió hablar. Esa tarde, Franco no dijo nada públicamente, pero internamente algo en él se movió. No porque las cosas mejoraran, sino porque al menos supo que no estaba completamente invisible, que su caída había sido vista, que no todos estaban ciegos ante lo que estaba pasando y que, aunque el entorno lo ignorara, había quienes reconocían el caos que lo rodeaba. Eso, para alguien que venía cargando todo solo, ya era un pequeño acto de justicia. Si el apoyo de Gasly te emocionó tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Está Alpine dejando solo a Colapinto? El terremoto silencioso. La reacción muda de Alpine y la dignidad de Colapinto. El gesto de Gasly no fue una defensa formal, fue un gesto simbólico, una especie de guiño entre quienes entienden que este deporte no se trata solo de velocidad, sino de soportar presiones que nadie ve. Y en ese sentido, su intervención se volvió un eco dentro del silencio. Un eco que decía, te vi, no estás solo, no es justo lo que te pasa. Y en ese eco, Franco encontró algo que Alpine ya no le daba, respaldo. Las palabras de Pierre Gasly no tardaron en circular. No eran un discurso preparado ni un comunicado oficial, pero justamente por eso resonaron más fuerte. El tono sincero, casi improvisado, le dio una carga aún más profunda. Cuando alguien habla desde lo genuino, sin cuidarse, sin ajustar sus palabras para caer bien, se nota. Y ese tipo de declaraciones en un entorno tan medido como el de Alpine descolocan, porque muestran una verdad que muchos prefieren ignorar. Hay un problema y alguien desde afuera lo acaba de decir en voz alta.
Dentro del equipo, la reacción fue inmediata, pero muda. Nadie quiso responder a lo dicho por Gasly. Nadie salió a apoyarlo ni a contradecirlo, porque hacerlo era reconocer que había un tema del que no se estaba hablando. Lo más cómodo fue fingir que no pasó, pero el problema era que sí había pasado. Y Franco, aún sin pronunciarse, lo sabía. Sabía que esa frase había hecho más por su estado emocional que todas las reuniones del equipo los últimos días, porque al final, cuando uno siente que lo abandonan, una sola palabra honesta vale más que 1000 protocolos. Gasly había expuesto con elegancia algo brutal. El auto no acompaña, el entorno no ayuda y las cosas no están bien. No apuntó contra Franco, todo lo contrario, lo desligó con respeto. Y eso fue lo que más dolió en Alpine, no el comentario en sí, sino lo que dejaba en evidencia, que desde afuera se notaba lo que adentro se negaban a aceptar. Y cuando alguien ajeno a la estructura tiene más empatía que quienes comparten el mismo box, entonces hay un problema muy serio de base. Uf, qué palazo. Porque si algo tenía claro era que no iba a permitir que lo definieran desde afuera, ni con un error ni con un abandono. Y mientras tanto, en el fondo del box, en esos segundos en que todos están ocupados fingiendo, había miradas que se desviaban hacia él. No eran muchas, pero estaban y hablaban sin palabras, miradas que decían, yo sé que esto no está bien. Pero que no se transformaban en gestos. Franco las veía, no se alimentaba de ellas, pero al menos le recordaban que todavía quedaban restos de humanidad en un lugar que se había vuelto mecánico. El silencio es cómodo hasta que se convierte en un ruido insoportable. Eso fue lo que empezó a ocurrir dentro de Alpine. Las palabras no dichas, las decisiones postergadas, las miradas esquivas, todo eso que al principio parecía una estrategia de contención, empezó a convertirse en una olla a presión. Y el centro de esa tensión seguía siendo Franco Colapinto, no porque él buscara protagonismo ni porque hiciera nada diferente, sino porque su sola presencia era un recordatorio constante de todo lo que se estaba haciendo mal. Ya no alcanzaba con ignorarlo. La incomodidad era evidente. Estaba la forma en que los responsables evitaban mencionar su nombre en reuniones, en cómo se desviaban temas cuando alguien preguntaba por su estado anímico, en la ausencia total de cualquier gesto institucional. Y eso, lejos de calmar las cosas, las exacerbaba, porque todos sabían que en algún momento alguien tendría que dar una, no al público, a ellos mismos, al equipo que se jactaba de tener un proyecto sólido, pero que había dejado a un piloto al borde del colapso sin siquiera levantar una mano. Franco seguía trabajando con el mismo compromiso de siempre. Cada día, cada sesión, cada preparación la encaraba con profesionalismo absoluto, pero era imposible no notar el contraste. Mientras él se comportaba como lo que el equipo decía buscar, un piloto centrado, serio, entregado, desde arriba nadie correspondía a ese esfuerzo. Era como correr una carrera en la que los demás no solo no te dan el coche, sino que además te piden que sonrías. Y sin embargo, él no pedía nada porque entendía que exigir dignidad es admitir que no te le están dando. El efecto Gasly aún flotaba en el ambiente. Cada vez que alguien del entorno hablaba de la situación, lo hacía con una frase que se repetía como un mantra. Lo que dijo Pierre fue lo más honesto que se escuchó en todo esto. Y eso bastaba para que muchos comenzaran a cuestionar no solo la gestión del caso, sino el clima general. Porque si alguien externo puede ver que un piloto está siendo abandonado, ¿qué dice eso del resto? ¿Qué dice eso del equipo? La reputación interna empezaba a tambalearse, y eso en un entorno tan jerárquico, es veneno. Mientras tanto, la figura de Franco empezaba a crecer hacia afuera, no porque hiciera campaña, sino porque el silencio que lo rodeaba generaba preguntas, porque cada vez que no se decía nada, aumentaba el interés. ¿Por qué no lo defienden? ¿Por qué no lo descienden? ¿Por qué actúan como si no existiera? Y ante la falta de respuestas, las suposiciones tomaban fuerza. Y las suposiciones en este deporte muchas veces definen el relato más que los hechos. Franco notaba esa dualidad. Puertas adentro, se lo trataba como un dato incómodo. Puertas afuera, empezaba a ser visto como alguien con una historia que vale la pena seguir. Eso, lejos de alimentarlo, lo ponía en un lugar difícil, porque no quería convertirse en una figura de conflicto. Él solo quería competir, crecer, demostrar lo que sabía hacer. Pero cuando el sistema te empuja al margen, la única forma de volver al centro es mantener la calma y esperar a que los demás se expongan solos. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Mientras el equipo se hundía en su propia indecisión, Franco se sostenía, y esa estabilidad, esa templanza, incomodaba aún más, porque ya no podían culparlo de arrebatos, ni de reacciones, ni de errores de actitud. No tenía fisuras, y eso los obligaba a mirar hacia adentro, a cuestionarse por qué alguien tan correcto estaba siendo tratado como si fuera descartable. La respuesta era simple, porque les resultaba más fácil empujar que acompañar. Pero lo que no sabían era que Franco, en silencio, estaba tomando nota de todo,
de quien decía qué, de quien se acercaba y quien desaparecía, de quien evitaba el tema y quien tenía el coraje de al menos mirarlo a los ojos. No era revancha, era memoria, porque él sabía que en este mundo todo cambia rápido, que las sillas giran, que las estructuras caen, y cuando eso pase, los gestos pequeños serán los que definan de qué lado estuvo cada uno. El equipo seguía su curso como si todo estuviera bajo control, pero por dentro las costuras ya se empezaban a ver, porque no se puede tapar para siempre una grieta que nació del abandono, y menos cuando la figura que dejaron sola sigue ahí, firme, silenciosa, intacta. Franco Colapinto no necesitaba hablar para tener la última palabra. Ya la estaba diciendo con presencia. ¿Y de qué manera? El silencio fatal de Alpine. Colapinto navega en solitario. Franco Colapinto sabía perfectamente que en este deporte no alcanza con ir rápido. Lo entendía desde siempre. Entendía que para sobrevivir hacía falta más que velocidad. Se necesita resistencia emocional, temple, estrategia mental y, sobre todo, intuición. Esa intuición que ahora lo mantenía inquieto, no porque alguien le hubiese dicho algo directamente, sino por todo lo que no se decía. Porque cuando las puertas se cierran más seguido, cuando las conversaciones se apagan a tu paso, cuando tu nombre ya no figura en ciertos documentos internos, algo está pasando. Y él lo percibía, lo masticaba, lo sentía. No tenía pruebas, pero sí el instinto de alguien que ha tenido que ganarse todo a fuerza de mérito y no de apellido. Las declaraciones públicas de Briatore, lejos de calmar el clima, le sumaron leña al fuego interno. Dijo que no tenía ninguna información sobre Bottas, que por ahora seguían con los pilotos que tienen. Pero para Franco esas palabras eran tan frías como una hoja de cálculo. No había afecto, no había convicción, no había respaldo. Era la típica frase diseñada para no cerrar ninguna puerta, pero tampoco abrir el corazón. Y él no quería un puesto por lástima, solo quería saber si el proyecto seguía apostando por él, si todo su esfuerzo, todos los malos momentos soportados sin escándalos, todavía valían algo dentro de la estructura. Pero la respuesta, una vez más, fue el vacío dentro del equipo. El tema era tratado como si no existiera. No había una reunión formal, no había una charla cara a cara, no había una sola voz que se atreviera a ser honesta con él. Todos lo evitaban con esa incomodidad pasiva que lastima más que un grito. Porque cuando las miradas cambian, cuando los saludos se hacen más cortos, cuando nadie te sostiene la vista más de unos segundos, entendés que algo cambió. Nadie le dijo, vas a salir, pero tampoco le dijeron que no. Y cuando el futuro depende de silencios, vivís en un limbo que desgasta más que cualquier error en pista. Franco no es ingenuo. Sabe que los rumores siempre flotan, que los nombres circulan, que hay intereses que se mueven rápido, especialmente cuando un nombre como Bottas aparece en escena.